Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. Vamos a hablar de esas palabras, esas declaraciones, que impactaron al mundo, específicamente sobre la relación y la separación entre dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Si son tan fans como nosotros de sus historias, sus proyectos y por supuesto, de los chismes que rodean sus vidas, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. El mundo del entretenimiento a menudo nos regala historias que parecen sacadas de una telenovela, y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, sin duda, ha sido una de ellas. Ambos actores turcos han conquistado corazones a nivel internacional, y cuando su romance se hizo público, la euforia fue total. Imaginábamos un cuento de hadas, una pareja perfecta que trascendería la pantalla. Sin embargo, como en muchas historias de la vida real, las cosas no siempre salen como esperamos. Lo que realmente encendió las redes y los titulares fueron las palabras que surgieron tras su ruptura, palabras que dejaron al descubierto diferencias, malentendidos y, para muchos, un profundo dolor. ¿Qué se dijeron? ¿Cómo impactaron estas declaraciones no solo a ellos, sino a sus miles de seguidores? Eso es lo que vamos a desgranar hoy. Y es que cuando dos figuras tan queridas y seguidas rompen su relación, no solo se habla de un fin de ciclo amoroso, sino que se abre un debate, se analizan cada gesto, cada comentario, y se buscan explicaciones. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico imponente, y Demet Özdemir, admirada por su talento y su belleza, formaban una pareja que prometía mucho. Su romance nació en el set de rodaje de Erkenci Kuş, una serie que los catapultó a la fama mundial. La química entre ellos era innegable, tanto en la ficción como en la vida real, y eso fue lo que capturó la atención de todos. Las fotos juntos, los paseos, las escapadas románticas, todo era seguido con lupa. Pero como suele suceder, el glamour y la atención mediática pueden ser abrumadores. Y cuando la relación llegó a su fin, las razones y las formas fueron objeto de intensos comentarios. Se habló mucho de presiones externas, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables. Sin embargo, fueron las palabras de los propios protagonistas, o filtraciones y declaraciones de su entorno, las que realmente prendieron la mecha del debate mundial. Por un lado, teníamos a Can Yaman, un hombre que ha sido muy abierto sobre sus sentimientos y su manera de vivir la vida. Si bien nunca se explayó públicamente en detalles escabrosos sobre la ruptura, sí hubo ocasiones en las que sus declaraciones dejaban entrever una cierta frustración o desilusión. Se le llegó a describir como alguien apasionado, que vivía el amor con mucha intensidad, y quizás esa intensidad, en el contexto de una relación pública y bajo constante escrutinio, pudo haber generado fricciones. Hubo momentos en los que Can, de forma un tanto críptica, dejaba entrever que no todo era lo que parecía en su relación, o que las expectativas creadas por los medios y los fans no siempre se alineaban con la realidad. Sus comentarios, a veces dirigidos a defender su privacidad o a aclarar malentendidos sobre su persona, podían interpretarse como una forma de protegerse, pero también generaban intriga y preocupación entre sus seguidores. Por otro lado, estaba Demet Özdemir, quien generalmente ha sido más reservada en cuanto a su vida privada. Sin embargo, tras la separación, sus pocas declaraciones públicas o gestos en redes sociales también fueron analizados al milímetro. Se rumoreaba que la diferencia en sus estilos de vida y prioridades podría haber sido un factor clave. Mientras Can apostaba por un estilo de vida más nómada y enfocado en proyectos internacionales, Demet parecía buscar una mayor estabilidad y conexión con sus raíces. Las palabras que se le atribuyeron, o las actitudes que mostraron los que la rodeaban, sugerían una persona que valoraba la calma y la privacidad, y que quizás se sentía abrumada por la vorágine que a veces acompañaba a Can. Hubo momentos en los que se habló de su deseo de enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal, dejando claro que, si bien el amor era importante, no era el único pilar de su vida. El impacto mundial de estas palabras, o de la ausencia de ellas, fue tremendo. Los fans se dividieron entre quienes defendían a uno y a otro, quienes creían en sus versiones, y quienes simplemente lamentaban el fin de una pareja que admiraban. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, teorías y especulaciones.
Cada publicación, cada historia, era analizada en busca de pistas. Se crearon hilos de discusión interminables, se compararon declaraciones, y se llegó a acusar a uno u otro de ser el culpable de la ruptura. Lo que es innegable es que las palabras, incluso las no dichas, tienen un poder enorme. En el caso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, sus declaraciones, o la forma en que se filtraba información sobre sus sentimientos y sus desavenencias, generaron una ola de empatía, decepción y, en algunos casos, hasta furia. Para algunos, las palabras de Can reflejaban la crudeza de la vida real, la dificultad de mantener una relación bajo los focos. Para otros, las acciones o silencios de Demet mostraban una madurez y un sentido de la responsabilidad. Uno de los puntos clave que generó impacto fue la aparente diferencia en la forma en que ambos manejaban la exposición mediática. Can a menudo se presentaba como un hombre impulsivo, apasionado, que no temía mostrar sus emociones. Demet, en cambio, solía proyectar una imagen más serena y calculada. Cuando estas dos formas de ser chocaban, y especialmente cuando se hacían públicas, el contraste era evidente y daba pie a múltiples interpretaciones. Hubo momentos en los que las declaraciones de Can, cargadas de emotividad, parecían intentar explicar su perspectiva, a veces con un toque de melancolía, sobre lo que no había funcionado. Se habló de sueños compartidos que se desvanecieron, de expectativas no cumplidas, de la dificultad de encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la personal cuando el mundo entero te observa. Estas palabras, aunque no explícitas en cuanto a culpables, pintaban un cuadro de desencanto y de la dura realidad que puede esconderse tras una fachada de éxito y glamour. Por su parte, Demet, a través de gestos, entrevistas puntuales o indirectas en sus redes sociales, transmitía una sensación de querer pasar página, de enfocarse en su futuro y en su bienestar. Cuando se le preguntaba por Can, sus respuestas solían ser corteses pero distantes, indicando que había una etapa cerrada y que no deseaba volver a ella. Esta postura, aunque correcta y saludable para algunos fans, significaba una frialdad o una falta de cariño hacia el que había sido su pareja, mientras que para otros, era un signo de fortaleza y de independencia. El impacto global no se limitó solo a la comunidad de fans. Periodistas, bloggers y analistas de la industria del entretenimiento también dedicaron horas a desentrañar las causas de la ruptura, basándose en estas escasas pero significativas palabras. Se escribieron artículos de opinión, se hicieron debates en televisión, y las redes sociales se inundaron de memes y comentarios sarcásticos o emotivos. La historia de Can y Demet se convirtió en un estudio de caso sobre las relaciones en la era de la sobreexposición. Y es que, piénsenlo, vivimos en un mundo donde la vida de las celebridades está constantemente en el escrutinio público. Cada pareja de famosos se convierte, en cierto modo, en un producto de entretenimiento. Y cuando esa relación se rompe, la audiencia espera una explicación, una catarsis colectiva. Las palabras que emiten los protagonistas, o que se filtran desde su círculo cercano, son las piezas de un rompecabezas que todos intentamos armar. Can Yaman, con su fama de conquistador y su imagen de chico malo pero tierno, siempre ha generado mucho interés. Sus declaraciones, a menudo directas y sin filtros, reflejan esa personalidad. Cuando se trata de su vida amorosa, su forma de expresarse puede ser interpretada de muchas maneras, pero siempre atrae la atención. Sus palabras sobre Demet, aunque veladas, transmitían una nostalgia, un recuerdo de lo que fue, pero también una aceptación de lo que ya no es. Demet Özdemir, por su parte, ha sabido construir una imagen de profesionalismo y elegancia. Su manejo de la situación tras la ruptura, aunque quizás menos espectacular que las declaraciones apasionadas de Can, fue igualmente impactante por su discreción y su determinación. Sus palabras, o la ausencia de ellas sobre temas delicados, transmitían un mensaje de autocuidado y de enfoque en su desarrollo personal y profesional. Lo que quedó claro es que, independientemente de quién tuvo la razón o de los motivos exactos, las palabras pronunciadas o el estilo de comunicación adoptado por Can Yaman y Demet Özdemir tras su separación tuvieron un eco mundial. Generaron debate, dividieron opiniones, y nos recordaron que, detrás de las pantallas y los focos, hay seres humanos con emociones complejas y relaciones que, como todas, están sujetas a cambios y finales. Fue un recordatorio de que el amor, incluso entre las estrellas, puede ser fugaz y que la forma en que se maneja su desenlace puede ser tan importante como su inicio. En resumen, hemos repasado cómo las palabras, tanto las dichas como las no dichas, y los estilos de comunicación de Can Yaman y Demet Özdemir tras su ruptura generaron un gran impacto a nivel mundial.
Vimos cómo la intensidad de Khan y la reserva de Demet crearon un contraste que alimentó las especulaciones de los fans y los medios, convirtiendo su separación en un tema de conversación global. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante tema. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Khan y Demet? ¿Creen que la exposición mediática afecta de forma inevitable a las relaciones? Nos encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta y compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.